¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a un estudio más de la Palabra del Señor. Continuamos el estudio sobre el libro de Daniel. En esta hora, el segundo estudio, vamos a analizar lo que sucedió de Jerusalén a Babilonia. ¿Y qué tiene que ver con el libro de Daniel? Quiero dar la bienvenida a nuestro acompañante el día de hoy. Un privilegio tener con nosotros a Marcelo Vilca. Bienvenido. Gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué les parece si antes de abrir la palabra del Señor y estudiar los tesoros que Él tiene para enseñarnos en esta ocasión, hacemos una pequeña oración? ¿Le gustaría orar con la audiencia? Amén. Oremos. Padre amantísimo, queremos agradecerte por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Que al abrir esta palabra tuya también podamos abrirte el corazón para que tú puedas sembrar esas semillas de fe que necesitamos desarrollar estando ya en este tiempo de crisis, de prueba y de dificultades que nos toca vivir como pueblo, como movimiento. Ruego, Señor, que tú bendigas el estudio y que sea con la dirección de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a analizar o vamos a reflexionar acerca del primer capítulo en el libro de Daniel. Pero antes yo quiero leer lo que nos dice Deuteronomio 7:9. Está hablando de carácter de Dios. Dice el versículo 9: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Vamos a estudiar, no solamente en esta ocasión, sino a lo largo de todas estas semanas, que Dios es fiel. Resaltar que Dios es fiel y que en sus manos está el control no solamente de los reinos del mundo, sino nuestra propia vida está en sus manos. Y vayamos al versículo 1 del primer capítulo de Daniel. Hermano Marcelo, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Judá es donde se encontraba Jerusalén, la capital. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Vemos aquí una triste historia, podemos decirlo así, entre comillas. El pueblo de Dios y sus dirigentes son llevados cautivos a un lugar que adoraban dioses paganos, y que se los llevaron para hacerles perder su identidad como pueblo de Dios. Hacerlos demostrar que sus dioses eran más poderosos que el Dios de los ejércitos. Yo quiero preguntar, hermano Marcelo, ¿por qué Dios permitió? ¿Será que se le fue de sus manos el control de la historia y de su pueblo? ¿Será que Dios fracasó? Bueno, es un momento muy triste el relato de la historia que estamos analizando, porque Dios pone en el equilibrio dos aspectos importantes de su carácter. Él es misericordioso
y puede tener misericordia a muchas generaciones. Dios no es un Dios que solamente se mueve por emociones. El Señor nos ha mostrado tanta misericordia por tanto tiempo a través de la historia de los jueces, de los reyes, pero Él de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, tenemos que estar seguros que si nosotros no andamos en su camino, en algún momento Él nos va a llamar a dar cuentas. Porque todo lo que está dicho en la palabra de Dios debe cumplirse. Y así como usted leyó reflejando el carácter de Dios, yo leo en el libro de Deuteronomio cuando antes de morir Moisés dijo, como decimos nosotros en términos comunes, guerra avisada no mata moros. O sea, no tendría que haber caído ni Joacín, ni ser destruido el templo, el muro, ni llevado los hijos de Dios en cautividad a Babilonia. Pero Dios ejecuta la sentencia porque cuando nosotros encontramos en el capítulo 28, dice el verso 48, por tanto, si tú no guardas los mandamientos, los estatutos que hoy te estoy dando, estos son los resultados que van a haber. Y dice, por tanto servirás a tus enemigos, que Jehová enviará contra ti con hambre y con sed, y con desnudez y con escasez de todas las cosas. Y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, desde lo último de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entenderás. Gente de fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar seguros que nuestra apostasía no es que no va a tener consecuencias, va a tener consecuencias. Tenemos que estar seguros porque nosotros podemos olvidar fácilmente que Dios no solamente ha sido misericordioso, sino Él ha sido justo. Él advirtió vez tras vez, no solamente a través de Moisés, sino de todos los profetas que vivieron a lo largo de la historia de los reyes. Alguno de los reyes fue de corazón humilde, como Josías, un gran reformador. Pero ¿qué podemos decir de Acab? ¿Hasta cuándo va a durar la soberbia? Y de todos los reyes, y pareciera que el hijo que subía al trono era más malvado que el padre, y así sucesivamente. Y tú sabes, Miguel, y nosotros como pueblo sabemos que hay una copa de medida. Y esa copa de medida es que el vaso va a rebalsar. Usted mencionó la palabra apostasía. Entonces, la razón por la cual fue llevado cautivo fue apostató el pueblo. Pero, ¿puede explicar un poco más en qué consiste la apostasía, en términos cortos? Lo que dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, que la apostasía significa básicamente apartarse de la verdad. Creer en la verdad, en la teoría, pero no practicarla y no vivirla. Y vivir como Salomón, al casarse con las mujeres paganas, apostató de la verdad y fue a practicar el estilo de vida, no solamente el estilo de vida, sino también la adoración de esas mujeres que fueron las concubinas y las esposas de Salomón. Al casarse el rey Acab con Jezabel, ¿qué culto practicó? No fue el culto al Dios vivo. No es lo que hicieron Abraham, Isaac, Jacob y todo lo que fue enseñado en el Torah. Él se adaptó a esa falsa religión. Los profetas fueron destruidos, perseguidos, y la voz reprensora fue acallada porque el rey tenía poder. Entonces, en el caso de Joacim, en el caso de Sedequías, eran hijos de Josías. Y eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Cómo es que Daniel desarrolló esa fidelidad que después analizaremos? Pero Sedequías era un rey pusilánime.
O sea, no tenía convicciones claras, porque las circunstancias eran bastante adversas. En el libro de Segunda Reyes, capítulo 24, el relato está allí, cómo fue llevado, porque hubo 3 invasiones del pueblo de Israel. En realidad, el reino de Asiria ya estaba pasando a la historia. El que estaba entrando en escena era el reino de Babilonia. Pero estaba ahí los egipcios. Por ejemplo, hubo una batalla con Necao. Y Necao quiso poner su soberanía y poner bajo su yugo al pueblo de Israel. Pero ¿quién era más poderoso? Era los babilonios, que proféticamente deberían cumplir, porque la historia no manejamos nosotros, no manejan los políticos, no maneja la economía. La historia lo maneja Dios. Él tiene el control. Él es el que tiene el control, y yo estoy tranquilo hasta donde Dios diga un gobierno va a llegar y ahí va a caer. Entonces acá vemos, por ejemplo, en el capítulo 23, cómo cae Joacim, cómo después fue nombrado Joaquim. Y estudiarla pues sería muy interesante, y eso es un desafío para cada hermano que la estudia. Pero nos vamos a un poquito quedar a reflexionar en Sedequías. El rey de Babilonia puso rey en lugar de Joacim a Matanías, su tío, y le cambió el nombre de él por Sedequías. 21 años tenía Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre era Amotaí, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Fue pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Y aconteció que en 9º año de su reinado, en el mes 10º, en el día 10 del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantaron contra él baluartes alrededor, y la ciudad estuvo sitiada hasta el año 11º del rey de Sedequías. Y a los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para que el pueblo de la tierra comiese, abriendo una brecha y todo lo demás. El rey escapó, pero ¿cuál fue? Fue quemado la ciudad, fue quemado el templo, al rey le sacaron los ojos y fue llevado cautivo. Hay algo interesante en la historia de Sedequías. Usted recuerda, Jeremías era profeta, ¿cierto? En ese momento. Y Sedequías, cuando estaba en la cárcel, cuando Jeremías lo tenía en la cárcel, Sedequías fue a consultarlo en más de una ocasión y preguntarle: ¿qué mensaje tiene Jehová para mí? Y recuerda el mensaje que tenía que tenía Dios por medio de Jeremías para Sedequías. Claro, no es agradable el mensaje de Dios. ¿Qué fue porque lo que él quería era que el profeta Jeremías le profetiza algo agradable, que Dios está con su pueblo, porque este es el pueblo de Dios. Hoy nosotros escuchamos la misma versión: este es el pueblo de Dios, no va a pasar nada, que todo es, y somos la niña de sus ojos. Pero el mensaje de Jeremías es: entrégate, obedece, porque el mensaje de Dios es ese. Ya fue dado la sentencia: entrégate, así te irá bien. No hubiera pasado nada de esto si Sedequías hubiera obedecido la voz de Dios. Pero él creía que Dios estaba, a pesar de toda su apostasía, con él. Entonces no podemos pensar nosotros que no va a tener resultados eso. Ahora, la pregunta que tú hiciste es: ¿fracasó Dios entonces? O sea, los babilonios celebrando y diciendo que los dioses que ellos tenían eran los más poderosos. El ejército que tenía era el más poderoso. Ellos creían que con el poder militar es que le han sometido al pueblo de Israel. Pero cuando nosotros analizamos en los cánones de la Biblia, no es así. Los versículos que tú has leído, el capítulo 1, versículo 1 al 3, ¿quién lo entregó? La Biblia es tan clara. Dios lo entregó. Entonces, en esas 3 invasiones, lo que ocurrió es que se perdieron y colapsaron las 3 instituciones. Y eso es realmente fascinante analizar. El templo de Salomón, o sea que el pacto de Salomón aparentemente fracasó, porque el templo fue destruido. Pero también el reinado davídico, porque ya no había más rey. Pero la promesa de Dios decía que siempre habría linaje de David. Y el tercer aspecto que nosotros tenemos que analizar es:
el pueblo de Israel, el pueblo, o sea, la tierra que ellos habían prometido ya no era más. Ahora ellos deberían ir a vivir en una tierra extraña. Entonces, nosotros podríamos sacar la conclusión. Primera conclusión, 70 años de desquite. En tierra de Babilonia ellos deberían probar que aceptaban la disciplina divina. Era una disciplina. Era entonces. una disciplina. Ellos se corregían, volverían, los temas que estudiamos el trimestre pasado, y ahí están, ¿no? Esdras y Nehemías todavía fieles junto con Daniel, porque no eran solamente Daniel y sus 3 amigos, sino que estaban ellos estudiando y viendo en qué momento el decreto del rey va a salir para regresar a Jerusalén. Y yo quiero estar en ese grupo. Amén. Que a pesar de estar en la tierra de Babilonia, extranjera, ellos eran conscientes de que esto era una voluntad divina, así que no había nada extraño. ¿Para qué pelear? ¿Para qué luchar? ¿Para qué llorar? Efectivamente, estar en la tierra de Babilonia, si nosotros retrotraíamos la escena a este momento, sin iglesia, sin pastor, sin escuela sabática, sin culto divino, sin nada, y cantar nuestros himnos de añoranza junto a los ríos de Babilonia, bueno, era realmente algo que nadie se imaginó, pero ocurrió. Y eso fue una disciplina que el Señor quiso desarrollar con su pueblo como una lección de amonestación para nosotros, que si nosotros seguimos ese camino de rebeldía, este es la consecuencia que el Señor no va a evitar que nos suceda. Amén. En medio de este panorama oscuro, aparentemente, de cautiverio, Dios, a pesar de haber entregado a Joacim y a toda su casa en manos del rey de Babilonia, Dios tenía el control de todos modos. Amén. Y aparece en escena algunos personajes que Dios proveyó y que en su santa voluntad fueron cautivos a Babilonia. Estamos hablando de Daniel y también sus 3 amigos. Y quiero leer algunos textos del primer capítulo. Dice el versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, e instruidos en toda sabiduría, y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio, del rey, y que se les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Y el rey les señaló una porción para cada día de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Y aquí están los nombres. Y estaban entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que se les cambió el nombre por deidades babilónicas. Sin embargo, el versículo 8 nos dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse de la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Y Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad para con el príncipe de los eunucos. Le pidió que pudiese comer esto. Vemos aquí que Dios no abandonó su pueblo completamente. Dios fue fiel. ¿Qué nos puede comentar acerca de la fidelidad de Dios con su pueblo allá en una tierra extraña? Muy bien. Me pones en un conflicto. ¿Qué analizamos primero? ¿La fidelidad de Dios o la fidelidad de Daniel? Porque es interesante. La fidelidad de Daniel tiene una circunstancia, quizá nunca lo hemos analizado con profundidad. ¿Qué influyó en la fidelidad de Daniel? Me gustaría por lo menos preguntar a los que están estudiando los temas que se está sugiriendo. ¿Fue su madre? ¿Fue su padre? Y recuerda de que Daniel vivió como un príncipe en Jerusalén. Entonces, nosotros decimos que debería estar aislado de la sociedad porque era un medio corrupto. ¿Qué había en Sedequías? ¿Qué había algo que aprender? Entonces, ¿quién influyó decididamente? Sería bueno que después podamos contestar. Y cómo eso puede ser para muchos que vivimos en medios urbanos donde hay tanta práctica pagana,
y tantas cosas que influyen en nuestra vida espiritual, en nuestro estilo, ¿cómo podemos encontrar una respuesta de Dios para poder tener una vida victoriosa y de fidelidad? Pero ya que tocas el aspecto de la fidelidad de Dios, o sea, ¿cómo puede un Dios de Judá y de Israel irse a Babilonia con su pueblo? O sea, eso es como para que nosotros pensemos. Cuando una persona está con cáncer, piensa que Dios le ha abandonado. Pero cuando uno tiene salud, se olvida de las cosas buenas que hay en la vida, que debemos practicar. Pero en la enfermedad uno comienza a analizar, ¿qué falló? Uno se hace consciente, pero muchas veces se echa la culpa a Dios. Entonces, en el libro de Daniel, la fidelidad de Dios está inspirada para que cada uno de nosotros pueda ver que de todas maneras el reino eterno de Dios es el que va a prevalecer. Por ejemplo, en el capítulo 2, ¿qué reino va a permanecer para siempre? No es el reino de Babilonia, es el reino de la piedra que va a permanecer. Y Daniel está consciente de que al final no es Babilonia, ni Medo-Persia, ni Grecia, ni Roma, ni el cuerno pequeño, ni todos los que van a permanecer. Dios es fiel, lo que ha dicho en su palabra profética va a cumplir. En Daniel 7, si podemos leer el capítulo 7, Daniel capítulo 7, el verso 13, dice la palabra de Dios: miraba yo en las visiones de la noche, y aquí en las nubes del cielo uno como el hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él. El hijo del hombre se sienta en el trono de Dios. O sea que el linaje de David no se va a perder para siempre. Más bien, el hijo del hombre es el que va a sentarse en la silla de David para siempre. O sea que aparentemente fracasó Dios al entregar a Sedequías, pero no es así. Finalmente el Señor va a establecer en un trono eterno a uno como nosotros, de carne y huesos, se llama el Hijo del Hombre. Y eso es la fidelidad de Dios. Ahora, Daniel 8:14, que nosotros podemos analizar otro aspecto, es, conocemos este versículo porque es la razón de nuestra existencia. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Babilonia profanó el templo de Jerusalén, pero ese es un aspecto circunstancial, temporal que va a suceder. El santuario será purificado, pero no ese templo de Jerusalén, ni el que va a construir Esdras, Nehemías y Zorobabel, sino el verdadero santuario, aquel santuario que está en el cielo, del cual es la copia, el santuario terrenal. En Daniel capítulo 11, el verso 16, en todo el libro de Daniel, está diciendo lo siguiente: y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se pueda parar delante de él, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Y en el verso 41 del mismo capítulo dice, y vendrá la tierra gloriosa y muchas naciones. O sea, al final la tierra gloriosa se va a establecer. Okay. O sea, no van a quedar sin habitantes la tierra de Jerusalén. Ahora quedó en la destrucción y en la soledad. En el relato profético, esa tierra gloriosa, cuando el Hijo del Hombre venga, realmente será la tierra de los hijos de Dios por la eternidad. Esa es la fidelidad de Dios. Y en Daniel 12:1, que con eso terminaría esta parte de la fidelidad de Dios, a pesar de que hemos sufrido la derrota, ¿quién se va a levantar contra los hijos de tu pueblo? O sea, ¿habrá alguien que hará justicia? Y la Biblia dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Y quién es ese Miguel? El Micael, el arcángel Miguel, es el Hijo de Dios que se va a levantar contra los hijos de tu pueblo. Así que al final
va a quedar sellada los nombres de Sadrach, de Mesach y Abednego, a pesar de que le cambiaron los nombres, a pesar de que destruyeron su pueblo, su tierra profanaron, su templo fue destruido, Miguel se va a levantar y va a poner las cosas en orden. Amén. ¿Acaso eso no nos debe dar motivos, pero suficientes para mantener nuestra fidelidad? Y finalmente, en el capítulo 2, el verso 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán. O sea que esos reyes que han sido fieles, esos profetas como Jeremías o Ezequiel o Daniel, que han amonestado a pesar de que el pueblo no les aprobaba su ministerio profético, el Señor va a levantar a esos hombres y cada uno de ellos va a recibir la heredad. Pero ¿qué va a pasar con esos reyes apóstatas, con ese pueblo que se sometió a los principios del imperio babilónico, aquellos que terminaron adorando los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro y de todo lo demás? Ellos van a quedar destruidos para siempre. La muerte se va a vencer, el Señor va a restaurar, Él es fiel para siempre. Y nosotros tenemos que confiar que Él es fiel. Así como estuvo con Daniel, también estará con nosotros para sostenernos en esas dificultades, en las pruebas que nosotros podemos pasar. Así que al Dios que servimos, el Dios de Daniel, el libro que estudiamos nos tiene que mostrar con una característica, pero realmente debemos destacar la fidelidad de Dios. Amén. Para terminar, ¿qué llamado Dios nos está haciendo? El llamado sería la fidelidad de Daniel. ¿Cómo tú puedes? Te han cambiado los nombres, pero ¿afectó eso en algo? Te han cambiado la dieta, pero ¿afectó eso? O sea, cuando le dicen, esta es la mesa, este es el estilo de vida que tú vas a tener. Le pusieron la mesa, le pusieron los otros nombres, porque los dioses hebreos, los nombres hebreos tenían un significado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos en este capítulo, en el capítulo 1, cuando en el versículo 7 dice, a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres, a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, y a Misael, Mesach, y a Azarías, Abednego. ¿Qué implicaban cambiar nombres? Querían cambiar su carácter. Y no solo eso, sino a quién deberían adorar. Adorar a dioses. A los dioses babilónicos. Entonces, si yo estoy en una circunstancia como estaba Daniel, donde él tomó la decisión de ser fiel a Dios. Yo recuerdo, por ejemplo, José, cuando fue llevado a Egipto, cuando supo que sus hermanos le habían vendido, él tomó la decisión de ser fiel a Dios a pesar de las circunstancias. Y Daniel propuso en su corazón. ¿Y dónde aprendió esa fidelidad? Para mí es algo importante que la reforma que hizo Josías, que era el último rey que quiso restaurar las cosas, marcó esa fidelidad de Daniel. Y tenemos que estar conscientes de que a pesar de que hay apostasía en este tiempo, no podemos decir que todos han apostatado. Hay hijos fieles de Dios que deben inspirar esa fidelidad a Dios. Entonces, es importante que nosotros tengamos esa plataforma de la verdad. Daniel tenía esa plataforma de la verdad, esa columna vertebral de la verdad en su corazón. Lo que hemos leído en Deuteronomios 28, en Deuteronomio 6, ese era cada día su meditación, su oración, el estudio de la Biblia, su consagración, su integridad. Prevaleció no solamente para comenzar su ministerio en Babilonia, sino en el resto de los años, los 70 años que todavía le quedaban, su estilo de vida, en comer, en vestir, en estudiar, su adoración, eran guiados por el Espíritu Santo, porque Daniel tenía algo más, no solamente el propósito, no solamente la decisión, sino él se sometió a la universidad babilónica. Pero no te pueden cambiar la decisión, a pesar de que puedas estar en un mundo donde se está estudiando a dioses paganos, donde se está estudiando filosofías. Pero ¿de dónde viene esa fidelidad? Si somos hijos de Dios, Dios es fiel.
Y si nosotros somos hijos de Dios, esa fidelidad va a existir como la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque es el fruto del Espíritu Santo. Amén. Así que Daniel fue fiel y finalmente ellos no se escondieron. Entonces la pregunta es, ¿para ser fiel tengo que irme a la montaña, a esconderme y allí practicar mi fidelidad? ¿O también puedo demostrar esa fidelidad para hacer luz en un mundo perverso, en un lugar donde hay idolatría, en un lugar donde hay perversión, en donde no se practica la temperancia? Podemos ser luz, y fue una respuesta para ese imperio que no tenía esa luz y esa verdad que Daniel y sus compañeros demostraron en ese tiempo de crisis. Ese es para nosotros el desafío. Claro, esa es la invitación de Dios. Amén. Muchas gracias, hermano Marcelo Virga, por habernos acompañado en este maravilloso estudio que nos hace reflexionar acerca de la fidelidad de Dios y el llamado que Él tiene, que seamos fieles hasta las últimas consecuencias. Amén. Muchas gracias. Gracias. A ti, amigo querido, gracias por habernos acompañado, por haber escuchado y por habernos visto. Queremos que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos pronto.